Hola, bienvenidas a Devocionales Cristianos en ASMR. El día de hoy me pidieron que hiciera un video sobre la historia de Sara. La historia de Sara y su esposo Abraham es bastante extensa en la Biblia. Está en el libro de Génesis y empieza en el capítulo 11, versículo 26 y termina con la muerte de Sara en el mismo libro de Génesis, capítulo 23, versículo 20. Por lo tanto, no lo voy a leer acá porque es muy extenso. Y me puse a investigar un poco sobre esta mujer y todo lo que pasó en su vida. Y encontré unos datos maravillosos en dos páginas. La primera es mujervirtuosamoderna.blogspot.com y la otra es lamujervirtuosa.com. Les voy a dejar los links exactos a estos artículos en la caja de descripción bajo este video si me están viendo en YouTube. Pero entonces lo que quiero es compartir estos datos porque me parece que es una forma de conocerla muchísimo más a fondo, además de leer su historia en la Biblia. Entonces, lo primero que encontré es que ella no se llama Sara desde su nacimiento, sino que sus padres le pusieron por nombre Sarai. Y Sarai significa princesa. Este nombre lo tuvo ella hasta sus 90 años, cuando Dios le cambió el nombre tanto a ella como a su esposo. Su esposo de nacimiento se llamaba Abraham y Dios más adelante le puso a Abraham, así como Sarai pasó a llamarse Sara. Sara también era hija de Taré y Abraham la tomó por esposa en Ur de los Caldeos. Sara era una mujer muy hermosa físicamente y lo dice explícitamente en la Biblia, con una belleza legendaria. A donde quiera que iba, recibía elogios y privilegios por su hermosura. Sara era 10 años menor que su esposo Abraham. Era medio hermana de su esposo Abraham por parte de Taré, su padre, lo cual en esos tiempos no se llamaba incesto, ya que desde Adán y Eva hasta los tiempos de los patriarcas fue esencial el matrimonio entre parientes, y luego en tiempos de Moisés fue totalmente prohibido por Dios, y lo pueden leer en Levítico capítulo 18 versículos del 6 al 18 y en Levítico capítulo 20 versículos del 17 al 21. Pero antes era normal. Sara era estéril, es decir, no podía tener hijos, y acompañó a su esposo Abraham en el viaje a Canaán, que fue un viaje que realizaron ellos en obediencia a Dios, es decir, Dios les habló y les dijo que hicieran ese viaje. Dios tenía un propósito al elegir a Abraham y era hacerlo padre de una gran nación, Israel, que se iba a comprometer con Jehová para mantener y perseverar la verdad por la eternidad. Sara fue una mujer que creyó en la promesa de Dios, y quiero que piensen en este momento cuántas promesas te ha dado Dios y tú dices es imposible. Recuerda que para Dios no hay nada imposible. Sara fue madre a los 90 años y Abraham a los 100 años. ¿Cuándo se iba a imaginar a alguien que una mujer iba a ser madre a los 90 años? Pero Sara creyó porque Dios se lo prometió y se lo cumplió. Pasaron 25 años desde la promesa de Dios que haría de Abraham una nación grande. A veces nosotros decimos, Dios me hizo tal promesa, no sé, la que sea, que me iba a sanar, un ejemplo, y pasan 2 meses y decimos no, o sea, Dios no me cumplió, empezamos a perder la fe, pero es que no es en nuestro tiempo, es en el tiempo de Dios.
Y Sara y Abraham tuvieron que esperar 25 años y no perdieron la fe. Entonces es como bueno empezar nosotros a cuestionarnos qué tan grande es nuestra fe. ¿Cuánto tiempo ha pasado y Dios no te ha cumplido la promesa? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Un año? 10 años. Ellos esperaron 25 años. Dentro de este blog, Mujer Virtuosa Moderna, hay una parte que me gustó mucho que se llama Entre las virtudes y defectos de Sara. Podemos anotar. Y empieza a describirnos actitudes o cualidades y defectos de Sara que nos hacen entender que era humana. Que ella, como cualquier persona en el mundo, también pudo fallar y aún así Dios la usó para traer al hijo de Abraham al mundo y empezar una gran nación. Entonces también podemos entender que Dios, si Él quiere, nos puede usar para grandes cosas si se lo permitimos y si no perdemos la fe en Él. Entonces voy a leer esta parte. Sara acompañó a Abraham en su viaje a Canaán con entusiasmo, ansiosa y con mucho gusto. Era una esposa sumisa y devota por su marido. Sara era una mujer muy dedicada a su marido, por lo cual aceptó la proposición de su esposo de pasar como su hermana en Egipto, debido a que por su cautivante belleza Abraham tuvo temor de morir. Esta es una parte de la historia en donde ellos llegan donde el faraón y Abraham le dice a Sara: por favor, di que eres mi hermana y no mi esposa, porque eres tan hermosa que si dices que eres mi esposa me pueden matar, y si dices que eres mi hermana pues me van a ayudar y me van a atender bien, también por tu belleza. Y ella acepta y ahora pueden las mujeres casadas empezar a ver que el hombre, según lo que dice la Biblia, es la cabeza del hogar, así como Cristo es la cabeza del hombre. Entonces sus actitudes son de una esposa dedicada y sumisa. Este es un tema bastante delicado, especialmente para los no creyentes, ya que no entienden el porqué de la sumisión de las esposas. Pero ese es otro tema del que se habla en la Biblia y no es este el caso. Sin embargo, a pesar del debate de si es bueno o no esto, que igual si es palabra de Dios y eres creyente debes pensar que es bueno, Sara lo hizo. Sara cumplió y ella aceptaba lo que su esposo le decía y lo ayudaba. Igual no estaban mintiendo porque realmente eran medio hermanos. Sara creyó por su gran fe en Dios que sería madre a pesar de ser estéril. Pero la esterilidad de Sara fue una gran carga, una carga muy pesada de llevar en su vida. Tenía ya 75 años, vivía en Canaán y sin tener hijos se desesperó. O sea que acabamos que nos puede pasar a todos, de esperar tanto la promesa. Sara se desesperó y nosotros también podemos desesperarnos, pero en esos momentos de desesperación es cuando debemos ser más fuertes en nuestra fe y esperar la promesa del Señor y no tratar de ayudar a Dios para que se cumpla. Nosotros no tenemos que ayudar a Dios en nada. Él hace todo en el momento que es y siempre cumple sus promesas. Ojo, una cosa es que tú quieras tener hijos, por ejemplo, y otra es que Dios realmente te lo haya prometido. También debes pensar si realmente si es una promesa de Dios o es un anhelo de tu corazón solamente. Bien, entonces como Sara se frustró, quiso encontrar una solución humana a su problema de no poder tener hijos y recurrió a una ley terrenal en la cual en esa época le permitía a una mujer que en caso de no tener hijos facilitarle a su esposo, una de sus esclavas,
para tener hijos. Y Abraham, por complacer a su esposa Sara, tomó a Agar, que era la esclava de su esposa Sara, por concubina. Cuando Agar quedó embarazada, ahí Sara se dio cuenta del error que había cometido. Entonces piensa que este puede ser un ejemplo de lo que no debes hacer. No te desesperes, no trates de ayudar a Dios, porque después te vas a arrepentir por no esperar la gran promesa que te hizo el Señor. Y Sara se dio cuenta de su grave error, y ante el desprecio de la esclava se desataron en Sara señales de su temperamento. Entonces tuvo frustración durante 13 años al ver crecer a Ismael, el hijo de Abraham y Agar, y ella seguía sin poder concebir. En el capítulo 18 del libro de Génesis vemos a Sara como una mujer hospitalaria al atender a sus huéspedes. Sara no mostró señales de incredulidad, pero sí se rió de sí misma cuando los visitantes que llegaron a su casa le dijeron a su esposo Abraham que ella iba a ser madre en su vejez. Ella se rió. También tuvo miedo en ese momento porque retó la autenticidad de la promesa de Dios y mintió, otro defecto, otro pecado, al decir que no se había reído. Entonces acá seguimos viendo que era una mujer como cualquier otro humano, que tenía fe, pero caía, mentía, pero también era hospitalaria, pero se desesperaba. Tenía cosas buenas y cosas malas como todos, y aún así Dios la usó. Al final, Sara concibió de Abraham un hijo en su vejez al que llamó Isaac, que significa risa. Sara fue una mujer que batalló contra el desaliento, con continuos cambios de humor. Pudo disfrutar en su vejez la ironía de ser madre, pero fue una mujer dura al pedir a su esposo que echara a Agar, la esclava, y a su hijo Ismael, ya que fue una prueba de fe en la promesa de Dios. Sara fue una esposa fiel que vivió sus últimos años con alegría y paz. Quizás los defectos de Sara sobrepasan sus virtudes, pero a pesar de ellos, le sobrepasan su gracia piadosa y mansedumbre. Y fue una mujer que jamás perdió la esperanza. Sara, una esposa fiel, es símbolo de la libertad de la gracia. La Biblia nos la presenta como una mujer de espíritu afable y apacible, madre espiritual y prototipo de las mujeres fieles, como dice en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 6. Tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba su Señor. Ustedes son hijas de ella, se hacen el bien y viven sin ningún temor. Vamos ahora con la otra página, que es lamujervirtuosa.com, en donde se nos muestra cómo pasó Sarai de ser princesa a ser Sara, madre de naciones. Y acá voy a empezar a leerte ahora sí extractos de la Biblia en donde se habla de Sara. Pero primero, en esta página nos pregunta qué es fe. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esto lo dice en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Por eso se dice que Sara estaba por encima de la edad de concebir, y sin embargo ella tuvo a Isaac, tal como Dios había dicho, porque ella creyó que Dios era fiel para cumplir su promesa, tenía fe. Esto, donde lo vemos, también lo vemos en Hebreos capítulo 11, versículo 11, que dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo, de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Sara aparece por primera vez en la genealogía de Taré. Entonces, como les dije antes, en Génesis 11, del versículo 27 al 30 dice: estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot, y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur
y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. También Sarai provenía de una familia idólatra. ¿Y en dónde vemos esto? En Josué capítulo 24, versículo 2. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Por eso me gustó esta idea de leerles estos blogs y estas páginas en lugar de solo hacer el devocional, porque estas personas tienen un conocimiento más amplio de la Biblia. Yo solamente estoy hasta ahora leyéndola, no me la he leído toda, entonces no llego a ver estas referencias. Estas personas han estudiado más a profundidad y han descubierto que se habla de un mismo personaje en muchísimas partes diferentes de la Biblia, y eso fue lo que me llamó la atención, y esos son los estudios más a profundidad que se deben hacer de la Biblia, no solo leerla y tomar un extracto como hacemos los novatos y hacer devocional pequeño tratando de entender, sino estudiar mucho más a fondo y darnos cuenta que un solo personaje está por toda la Biblia y tiene muchos aspectos positivos y negativos que podemos encontrar si estudiamos a fondo este libro. Su edad y muerte están registrados en la Biblia, y esto está en Génesis capítulo 23 versículos del 1 al 2. Fue la vida de Sara 127 años, tantos fueron los años de la vida de Sara, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. También es la primera mujer cuya fe se nos muestra para que la observemos específicamente en su función de mujer casada. Y esto está en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 3 al 6. Yo les acabo de leer solo el versículo 6. Ahora se los voy a leer más completo. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Para hablar de Sara, como de cualquier otro personaje de la Biblia, debemos comenzar con Dios, pues en Sara Dios derramó su gracia y demostró su poder que desafía toda lógica humana. Él la escogió para ser la portadora del hijo de la promesa, que era Isaac, de donde vendría el Mesías prometido. Dios convierte a una mujer estéril, de avanzada edad, en una mujer fértil, una mujer a la cual Dios le cambia el nombre de Sarai, que significa princesa, por Sara, que significa princesa de todas las naciones. En Génesis 17, del capítulo 15 al 19, leemos: dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré también, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella.
Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. También Sara fue una mujer sumisa, porque la fe la hizo obedecer, y lo vemos en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 5, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer alguna amenaza. También Sara se sujetó a su esposo sin cuestionar. Esto lo vemos en una ocasión en Génesis capítulo 12 versículo del 10 al 20, que fue cuando Abraham le pidió que mintiera para salvar su propia vida. Y también en Génesis capítulo 20 versículos del 1 al 18, cuando él le dijo que dijera que ella era su hermana. Y a pesar de todos los defectos y todo lo malo que cometió Sara, a pesar de todo esto, Dios decidió que Sara, en lugar de ser cortada por ese carácter tan humano que a veces nos hace errar, fuera recordada como una mujer de fe, como una mujer digna de imitar, como una mujer que obedecía a su esposo y como una mujer que lo trató bien siempre. Y acá, como mujer casada, Sara nos muestra que la fe real y verdadera hace una gran diferencia en la vida de una mujer creyente. Por ejemplo, en ella misma, porque tiene la protección de Dios; en su esposo, porque lo ayuda a seguir adelante; y en sus hijos, porque tienen la bendición y protección de Dios. Y ahora la pregunta es si tú tienes la fe que tenía Sara, o debes trabajar en este aspecto. Espero que este video te haya gustado, que haya sido bastante informativo para ti, que hayas sentido ASMR y que te haya hecho pensar si realmente te estás comportando como Sara, o de ahora en adelante la vas a tomar como ejemplo para ser una mejor mujer a la luz de la palabra. Si te gustó el video, por favor dale me gusta, suscríbete al canal antes de irte y no olvides compartir este video en tus redes sociales o con tus amigos y amigas. Recuerda que los links de mis demás canales están abajo en la caja de descripción, así como el link de mi Instagram y de donde puedes hacer donaciones. Gracias por haber visto el video. Dios te